cuando muere el hombre, cuando muere el ser humano, si el alma se disuelve y se queda allí en la tumba con el que murió. Porque hay muchas hipótesis referente a la muerte. Hay muchas doctrinas que hablan acerca de la muerte. Pero nosotros tenemos que estar seguros que es lo que nosotros creemos. Amén, hermanitos. Leemos la palabra entonces en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, en su versículo 11 hasta el versículo 15. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Padre que estás en el cielo, danos la unción, danos la gracia, danos la sabiduría para poder compartir esta palabra con tus hijos y que sea de bendición, Señor, para nuestra vida y que podamos aprender lo que dice tu palabra, porque tu palabra es veraz y es verdad. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Hoy está lleno, hermano. Damos gracias. Es como que estemos en un culto dominical, domingo. Así estamos ahora. Eso está bueno, ¿no? Este señor dice que acaba de firmar otra ley ejecutiva. Ahora me di cuenta yo por las redes sociales que va a multar a todos los cristianos que llegan tarde al culto. Esa ley sí está preocupante, porque ahí va a agarrar a muchos con las manos en la masa, a muchos cristianos. La gente no haya que inventar, hermanos, pero al mal tiempo buena cara. Amén. Hay algo muy importante acerca de lo que es la muerte. Hablar de la muerte. A nadie le gusta hablar de la muerte. En la iglesia incluso tenemos gente que tiene pensamientos supersticiosos. Dice, si el hermano habla de la muerte, le va a llegar. Mejor no hablemos de la muerte. No. La Biblia habla de la doctrina del morir, de la vida del cristiano y del mundano. De los dos habla Dios. Pero ¿qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con el alma? Una vez que alguien muere, ¿qué pasa con él? Porque la gente, hemos dicho que hay diferentes creencias religiosas y una de ellas son los del séptimo día, que la fundadora de esta doctrina, Elena G. White, ella dice cuando escribió acerca de la muerte, ella decía que tanto el mundano como el cristiano, ambos van a la tumba y sus almas y sus espíritus se quedan allí. Cuando viene Cristo, entonces el cristiano resucita para irse con Dios y el mundano es aniquilado para siempre. Se oye bonito, pero en realidad no es doctrina verdadera ni genuina. ¿A dónde se basa ella para poder poner sus argumentos de una manera supuestamente correcta? Vamos a ver los textos bíblicos. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y versículo 6. Vamos a la palabra del Señor Jesucristo. Todos. Miren lo que dice la Biblia. Dice, porque los que viven saben que han de morir. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido.
Ellos hablan de la doctrina, la inconsciencia del alma. Y ellos le llaman a eso el dormir del alma, el sueño del alma. ¿Por qué ellos utilizan este texto? Que una vez que alguien muere, ya los muertos no saben nada, se olvidan de todo porque van al sueño del alma. Pero si estudiamos el texto, dice que una persona que muere, porque dice dice porque los muertos que viven, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. ¿Pero a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al contacto físico en esta tierra. ¿Cómo le va a pagar a un muerto usted si ya se murió? Vaya, yo nunca he visto un muerto cobrando después de morir. No tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Pastor, pero si la viuda lo llora, los padres lo lloran, los hijos lloran a papá, ¿cómo es que es puesta en el olvido? Lo lloran unos mesecitos, unos días. Y después a los días pusieron al viejo en la memoria. Ya no se volvieron a acordar más del viejito canoso, nunca más. Lloraron por él, sí, pero después se olvidaron. Pero veamos el verso 6. También su amor y su odio y su envidia perecieron. Es la palabra que se utiliza allí. Y ya nunca tendrán más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Una persona que muere, este mismo versículo, que ellos lo utilizan para hablar de la inconsciencia del alma, del sueño del alma, que el alma se disuelve en la tumba, ahí se queda junto con el cuerpo. Si fuera cierto lo que ellos dicen, ¿de qué está hablando este texto? Que una vez que una persona muere, su amor y su odio y su envidia se acabaron. Ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En otras palabras, los muertos no tienen más contacto con los vivos. Cuando a usted le preguntan y le dicen, hermano, dígame, a mí me salió mi abuelita, a mí me salió mi ex, se me murió hace unos 2 años, pero me visitó hace un mes. El texto sagrado dice, y es claro y contundente, que los muertos, los que murieron, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea que ellos ya no tienen más contacto con los vivos, nunca más. A eso es que se refiere, no es a la inconsciencia del alma. Perecieron, se acabó, pero su vida no tiene contacto con los físicos. Entonces, pastor, ¿y quién es que se le apareció al hermano rey? Al hermano rey se le apareció un demonio personificado de su abuelita. Y el muy tonto se lo creyó, porque es católico. El evangélico, cuando a alguien se le aparece por ahí como en la misma manera personificativa de su tío, de su primo, le dice, el Señor te reprenda. Y ese demonio desaparece en la oscuridad, así que en la oscuridad le apareció. ¿Por qué? Porque los cristianos sabemos que la Biblia dice que los muertos no tienen más contacto con los vivos. Nunca más. ¿Están aquí los hermanos? Por eso, hermanos, veamos qué más sigue diciendo la Biblia. ¿Están contentos los hermanos y felices? Veamos entonces, sigamos con Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3. Y a gozarnos en la palabra, porque necesitamos la palabra, estudiarla. Veamos el verso 19. ¿Qué dice aquí la Biblia? Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros.
y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Veamos qué sigue diciendo. Y todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Qué sucede con toda la creación en magnitud que Dios creó animales, creó aves, creó seres humanos? Todos van a la tierra y todos se vuelven otra vez tierra, cosa abstracta. Todos van al mismo lugar. ¿Por qué? Porque el responsable de la vida es Dios. Dios, cuando Él quiere, da la vida, cuando Él quiere, la quita. Amén. Pero dice el 21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Está el signo de interrogación. Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque es de su parte, porque quien lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él. Pregunta, ¿qué sabe? Lo que la Biblia está hablando, hermanos, el escritor Salomón está diciendo, ¿quién sabe qué pasa después de la muerte? Si hay alguna persona que venga del más allá y nos diga, ¿qué pasa después de morir? Salomón tenía poco conocimiento en el Antiguo Testamento. Ellos no sabían mucho de eso. En el Nuevo Testamento nosotros aprendemos de Jesús. Porque Jesús murió y resucitó. Y Él habló de la muerte y habló de la vida y habló después de morir. Salomón decía, ¿quién sabe? Porque apenas no sabía de lo que pasaba después de morir. Por eso es que Salomón dice, ¿se dará cuenta el hombre qué pasará después de él? No se dará cuenta. Porque él no tiene más contacto nunca con los vivos. Él no sabe qué pasará. Una vez que el hombre muere, se acabó su tiempo sobre esta tierra. No hay lugar intermedio. No existe lugar a donde el hombre va a ir a vivir. Simplemente hay dos eternidades. Está el cielo y está el infierno. Y el infierno es verídico. Entonces, ¿por qué ellos dicen y hablan de que el hombre se disuelve su alma cuando el hombre queda allí en la tumba? Allí se queda su alma y ahí se queda esperando. Tanto asesinos, violadores, borrachos, homosexuales, lesbianas, cristianos, todos nos quedamos en la tumba. ¿Se oye bonito eso? O sea que lo que ellos están evadiendo es que existe un infierno después de morir. En las sectas como los sabatistas. Un famoso hombre es Alejandro Bullón, ese es sabatista. Hay gente que sigue mucho a ese señor por las redes sociales y no sabe que está siguiendo a un hereje. Hermanos, hay muchas cosas que están fuera de orden. Veamos qué dice entonces, qué habló Cristo cuando Cristo habló acerca de Lázaro. Ellos hablan del sueño del alma y utilizan el mismo texto que yo abrí. Cuando dice la Biblia, nuestro amigo Lázaro duerme, porque ese es el término que se utiliza para los cristianos, dormir. Dormir porque los cristianos no mueren. Muerte se aplica a los que mueren sin Cristo. Y por eso es que Cristo dijo, nuestro amigo Lázaro, dicho esto, le dijo pues, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ese es el lenguaje normal para los cristianos. Una vez que el cristiano muere físicamente, nosotros decimos, nuestro hermano durmió con Cristo, porque fue a los brazos del Señor. ¿Por qué creemos que está dormido? Su cuerpo físicamente fue enterrado, pero su alma pasa a la presencia de Dios. Y su alma no se queda en el cuerpo. Ya lo vamos a ir tocando con la escritura. Veamos que dice segunda de
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7 y 8. Yo dije que iba a dar un estudio de esta palabra y usted lo está estudiando conmigo. Miren lo que dice el texto sagrado. Así que vivimos confiados siempre. ¿Cómo están los cristianos? Confiados. ¿Cómo vive la gente del mundo? Con miedo. El cristiano se toma un café ahí en la Blackwell, porque ahí son famosos los cafés, y tranquilo. El del mundo está así, miren, por el miedo, por el caos que hay ahora mismo en esta nación. Pero la Biblia dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, cuando estamos todavía en lo físico, estamos ausentes del Señor. Hablando en términos para estar con Cristo. Pastor, pero Cristo está con nosotros, sí, pero físicamente estamos en esta materia, todavía estamos aquí. Y entonces, al morir, entonces estamos con Cristo, pero mientras estamos aquí en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Verso que sigue, porque por fe andamos y no por vista. Verso que sigue, el 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué pasa con el cristiano que muere, pastor? Su cuerpo físico lo velamos, lo enterramos, pero él está presente en el Señor. O sea que él pasa a la presencia del Señor. No se queda su alma juntamente, hermanos, conjuntamente con el mismo cuerpo de Celia Cruz. Que la gente dice, no, que con Juan Gabriel los mismos impíos paganos se quedan ahí junto con los cristianos. No, hermanos, el impío que muere no se queda ahí, se va al infierno. El cristiano pasa, dice el apóstol Pablo, a la presencia del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 21 en adelante. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir resulta ganancia. Entonces muérase pues, hermano, porque el morir es ganancia. Dígale a su señora, prepárate que yo me voy con Cristo ya pronto. Es ganancia. ¿Por qué ganancia morirse? Porque al morirse se terminan las luchas, se terminan las pruebas. Ya no va a tener que escuchar más a la señora cuando se enoja, ni al esposo cuando se molesta. Porque cuando está contenta le dice, hi honey, aquí está la comidita. ¿Y qué pasa cuando se le enoja? Los solteros ni saben de lo que estoy hablando. Ustedes más bien ni se rían. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero dice el verso que sigue, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo dice, no sé qué decisión tomar. Si el vivir aquí en la carne resulta en beneficio de la obra de Cristo, mejor, dice Pablo, yo no sé si irme o quedarme. Sí, porque uno ama tanto a los hermanos. No son tan bonitos, pero uno los ama. Uno ama tanto a sus hermanos en Cristo, los ama tanto que siempre ora por ellos. Entonces Pablo dice, el verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea que me encuentro en una encrucijada, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo no hablaba de morir y esperar a Cristo en la tumba. Pablo hablaba de morir y estar con Cristo. Eso es lo que pasa con los cristianos. Que el alma no se quede en ese lugar. El alma se va con Cristo. Amén. Vamos a seguir. Están aquí los hermanos. Estamos contentos.
Pero dice el verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Porque hay unos hermanos que todavía hay que encaminarlos. Porque andan renqueando de un pie. Y el pastor tiene que quedarse para poderlos ayudar un poco más. Usted sabe que hay gente en el evangelio, hermano. Hay unos que desde que empiezan, por sí solo empiezan a gatear y luego a caminar. Pero hay unos que no, que hay que andarle dando pininitos. El hermano le dice, ¿va a ir al culto? No, no voy a ir. ¿Cómo que no? ¿Se listo y lo vamos? Porque así es, hay gente que hay que ayudarla, hay que apoyarla, hay que darle ánimo. Por eso Pablo le dice, pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Se fija que es importante entender que el cristiano cuando muere va a la presencia de Dios. Amén. Veamos qué textos más tengo para compartir con ustedes. Veamos qué dice la Biblia. ¿Qué dice Lucas capítulo 23? Lucas capítulo 23. Cuando lo tengan, váyanse hasta el verso 41, si no me equivoco. Dice la Biblia que en este escenario Jesús está colgado en la cruz. Acuérdense que Jesús cuando muere queda colgado en la cruz después de ser crucificados desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Cuántas horas pasaron? 3 horas colgado en la cruz, moribundo, hasta que murió. Pero en ese momento el evangelista Lucas muestra un escenario bastante conmovedor acerca de la muerte de Jesús en la cruz. Porque no se olviden que Lucas era investigador y que Lucas era un erudito y que Lucas era un gentil. No era judío. Entonces, pero era de Alejandría y era un hombre, dicen, según los historiadores, dicen que Lucas era un hombre sumamente investigador. Por eso dice el verso, cuando uno de los dos reprende al otro de los malhechores que fueron colgados con Jesús o crucificados, le dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, refiriéndose a Jesús. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué él le hace esa pregunta y le pide al Señor, humillándose, arrepentido, que se acuerde de él cuando venga en su reino? Era porque los antiguos creían que no iban a ver el reino de Dios hasta después de que pasaran muchos años y que ellos iban a encontrarse con Dios allá después en la eternidad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la sorpresa más grande que se llevó este moribundo ladrón arrepentido? Porque se arrepintió. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que lo iba a dejar en limbo. No le dijo que lo iba a mandar a donde piensan los catochos. Que lo iba a mandar ¿a dónde? Al purgatorio. Y que con unas misas y unos cabos de año y unos 9 meses le iban a pegar un repujón para que llegara un poco más arriba para el cielo. La Biblia no dice eso. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la respuesta que el Señor le da al que muere en Cristo? Que estará con él. No dice que su alma va a quedar disuelta o se va a disolver en la tumba.
el cristiano pasa a la presencia de Dios. Ahora, pero para los antiguos creían que el paraíso se encontraba en la parte inferior de la tierra, porque se cree por la historia de la parábola del rico y Lázaro, que tanto el lugar de descanso, que le llamaban el lugar intermedio, el seno de Abraham, que era el paraíso para los antiguos, se encontraba en el mismo lugar, a diferencia que uno estaba separado del otro, a donde estaba el lugar de tormento. Y por eso es que ellos hablaban y pensaban de que el paraíso era ese lugar. Pero nosotros en la Biblia encontramos por fuentes de información cristiana, bíblicas, que el paraíso no está ya en el centro de la tierra. Se cree que existió allí el seno de Abraham y que estuvo por allí en algún tiempo antes de Cristo morir y resucitar. Pero una vez que Cristo muere y resucita, ya no quedan los muertos en el seno de Abraham, conocido el seno de Abraham, el paraíso para los antiguos. Mas ahora por la Biblia entendemos que el paraíso está en el tercer cielo. Porque los mismos científicos de la NASA han comprobado que hay 3 cielos. Está el cielo cósmico, está el cielo sideral y está el cielo espiritual. Ellos dicen, hermano, que el cósmico es donde están las nubes, pero el sideral es donde están los astros. O sea, todas las constelaciones, las estrellas y todo el sistema planetario. Pero a donde ellos siempre han tenido la curiosidad de un día ir, es más allá de las estrellas. Pero se cree que está a millones de años luz. Y que el hombre no puede entender con sus máquinas ni con sus vehículos espaciales, no puede conectar ni entender en magnitud, porque ese lugar ni los mismos demonios pueden ir hasta allá. Los mismos demonios no pueden ir al tercer cielo. Por eso es que Pablo, cuando centra la guerra de la iglesia, dice que la iglesia tiene guerra no con sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que los demonios de jerarquía, de maldad, de poder, de demonios, de fuerza y de autoridad de Satanás están en el segundo cielo. Pero ¿cómo hacen? ¿Qué hacen allí? Porque ellos están a la defensiva. Ellos no quieren que tus oraciones lleguen al cielo. Ellos quieren estar, hermanos, como entreteniendo o estorbando entre Dios y el hombre, pero no pueden. Porque todo cristiano que aquí en la tierra dobla rodillas en el nombre de Jesús, su oración pasa hasta el tercer cielo. Todo cristiano que ora en su nombre, él dijo: lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque está escrito. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Toda oración que usted hace en el nombre de Jesús, no en el nombre de María no sube ni al techo. No que yo oro en el nombre de San Caralampio no llega ni al techo. Pero la oración que se hace en el nombre de Jesús, esa oración llega hasta el tercer cielo, cuando la hacemos con fe. Ahora, ¿por qué decimos que el paraíso no está en las partes inferiores de la tierra? Segunda de Corintios capítulo 12. Y vamos a ver el verso 2 en adelante. Pablo relata una historia y relata, hermanos, está relatando algo vivido que él vivió en la presencia de Dios. Por eso es que el texto sagrado dice en el verso 2 de 2 de Corintios 12, dice: conozco a un hombre en Cristo
que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Tercer cielo. El apóstol Pablo se le reveló por el Espíritu que había un tercer cielo. Pero Pablo dice que conoce a ese hombre en Cristo. Hace 14 años había vivido esa experiencia, pero relata y dice, fuera del cuerpo yo no lo sé porque no fui consciente cómo es que pasó eso. Dios lo sabe, porque todo lo que está haciendo es dándole crédito a Dios. Que fue arrebatado, la palabra arrebatar es harpazo, es la misma palabra que se utiliza en San Juan 14 cuando dice, me voy pues a preparar lugar para ustedes. Y cuando me fuere y los preparé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Y la misma palabra que utilizan, hermanos, en Pablo cuando dice seremos arrebatados juntamente con él, es la palabra que utiliza el griego harpazo, sacado de golpe, llevado de una. El apóstol Pablo dice, yo fui arrebatado hasta el tercer cielo. Lo llevaron en el espíritu. Y conozco al hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé, Dios lo sabe. Yo no puedo relatarle, dijo Pablo, a magnitud, porque ni yo soy consciente cómo fue que pasó eso. Que fue arrebatado hasta el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Pablo había tenido una experiencia en el espíritu y que había sido traspuesto y llevado en el espíritu y había ido hasta la presencia de Dios, hasta el paraíso que se le ofreció al moribundo ladrón arrepentido que iba a estar con él en el paraíso. ¿Y a dónde está el paraíso? En el tercer cielo. Entonces es mentira lo que dicen los sabatistas y es mentira lo que dicen los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque el cristiano no se queda en la tumba. Su alma pasa a la presencia de Dios. Al paraíso. Pastor, ¿y a qué vamos nosotros al paraíso? Porque ¿qué vamos a ir a hacer al paraíso? En el paraíso no podemos participar de la boda del Cordero. Simplemente se utiliza la palabra que utiliza Pablo. Veamos qué dice Primera de Corintios capítulo 13, a donde habla de la carta del amor. Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios, ya lo tienen los hermanos, y versículo capítulo 13, y vamos a irnos todos, porque si trajo Biblia la va a leer, versículo 12. Pablo hace alusión en este pasaje, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando utiliza la palabra, la metáfora, dice, vemos ahora por un espejo, como por espejo oscuramente. Porque los cristianos van al paraíso y miran todo lo que está en el escenario, según se cree, en las bodas del Cordero, pero no pueden participar de ellos. Están privados. ¿Pero por qué razón? Porque la iglesia todavía no ha terminado su misión en la tierra. Hasta que la iglesia termine su misión en la tierra, los cristianos que se nos adelantan hoy van a la presencia de Dios a esperar el momento del arrebatamiento de la iglesia. Ellos vuelven, teológicamente vuelven a tomar su cuerpo glorificado. ¿Cómo es que va a suceder eso? Porque la gente siempre se ha preguntado, ¿cómo es si ese cuerpo se pudrió? Se hizo polvo, se hizo tierra. ¿Cómo es que va a volver otra vez a volver a la existencia? ¿Que acaso la mano de Dios se ha cortado?
Ese cuerpo va a ser otra vez vuelto a la vida, pero con un cuerpo glorificado. Quiere decir, un cuerpo incorruptible que no va a mirar más la muerte física. Alaba lo que Él vive, pues. ¿Están contentos los hermanos? Alaba lo que Él vive. Jesús está aquí. Amén. Capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 2. Vamos todos a leerlo. Créanlo que este es un estudio que estamos dando. No crean que lo voy a terminar ahora. Esto vamos a seguirlo. Amén, hermanos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿de qué está hablando Juan? Del arrebatamiento de la iglesia, donde los muertos en Cristo van a resucitar. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo resucitó, ¿con qué cuerpo resucitó? Imagínense los cristianos cuando resucitemos. El apóstol Juan dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay gente que dice, hermano, cuando yo vaya al cielo, yo quiero ver a Abraham, yo quiero ver a Moisés, y le voy a preguntar que cómo abrió el Mar Rojo. Le voy a preguntar a Josué que cómo fue su sucesor y por qué tuvo tanto poder. Y yo le digo, yo cuando llegue al cielo solo voy a estar a los pies de mi Señor Jesucristo. No voy a tener tiempo de preguntarle ni a David cómo mató a Goliat. Voy a estar simplemente abrazando a Cristo. Alaba lo que Él vive. ¿Está contento? Es que la gente debe saber, hermanos, que el cristiano, una vez que resucite y que vaya al cielo, lo más maravilloso para el cristiano va a ser mirar a Cristo, por el que tanto ha orado y por el que tanto le ha pedido que salve las almas. Bendito sea Dios. Cristo vive. Mire lo que dice la Biblia. Acuérdese que vamos a resucitar con cuerpos semejantes a los de Cristo. Eso va a ser maravilloso. Pastor, entonces vamos a ser nosotros entonces Jesucitos. No, que no se te mete el diablo con locura. Tendremos un cuerpo semejante a Él, quiere decir glorificado. Amén. Veamos qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 19. Veamos qué dice el verso 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo entró Jesús? Le abrieron la puerta. Se metió. La iglesia tendrá cuerpos semejantes a los de Cristo. Esto no es, hermano, psicología. Y esto tampoco no es un estudio filosófico. La iglesia va a tener un cuerpo semejante al de Cristo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La pregunta es, ¿por qué tuvo que mostrarle las manos, el costado y todas las evidencias de que Él era? ¿Por qué razón?
porque no creían. Aquí en la iglesia tenemos muchos cristianos que no se debían de llamar cristianos, sino incrédulos. Porque, hermano, Dios lo va a sanar. Otra vez ya con lo mismo. Hermano, Dios le va a hacer un milagro. Otra vez, no, hombre. Tengo años pidiéndolo. Que tú sabes si en esta noche es tu milagro. Esa es la bendición del cristiano. Amén, hermanitos. ¿Qué cuerpo tenía Cristo? Ahora, ¿por qué entonces nosotros creemos que el alma y el espíritu? Porque acuérdense que Dios hizo al hombre y lo hizo del barro, o sea, de la tierra. Pero que Dios puso dentro de él dos seres espirituales, que es el alma y el espíritu. Y una vez que el espíritu sale y el alma, el cuerpo se desploma y muere. Génesis capítulo 2 y versículo 7. Vamos a ver qué dice la bendita y poderosa palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Lo hizo, hermanos, de cerámica. Por eso es que es duro. Dice que lo hizo del polvo de la tierra, pero hay uno como que lo hizo Dios de tallo, de cerámica. Como que los hizo de concreto. Dice que los hizo del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Esa palabra, dicen los teólogos en el hebreo, es ruá. Cuando se refiere al espíritu, se refiere al aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7. Por eso es que todo mundo, hasta Elon Musk, hasta Jeff Bezos, hasta Bill Gates y todos los multimillonarios, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, todo mundo son soplo de vida. Son hombres súper inteligentes, súper cabezones, pero no se olviden que una vez que el Señor ordena que el espíritu y el alma salgan de allí, se desploman y se vuelven tierra. Se disuelven a ser tierra igual que cualquier ser humano. La gente que se vuelve loca con los artistas les anda tirando todo, los besa, los sale llorando cuando los mira, pero no se da cuenta que es un pedazo de barro brincando y que el día que se muere igual que nosotros, o peor, porque si se muere sin Cristo los demonios lo atormentan. Mira el verso 7. El espíritu vuelva a la tierra como era. Así es que dicen, ¿no? No. El polvo vuelva a la tierra como era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿A dónde vuelve la tierra? A la tierra. Por eso es que uno no debe darle lugar al orgullo, a la arrogancia. Cuando usted piensa y dice que cuando alguien se equivoca, usted lo condena con un dedo señalador, a los días Dios a usted le quiebra los dientes. Hermanos, no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Que cuando usted piensa que anda arriba, es cuando más abajo anda cerca de darse el golpe. Por eso los cristianos aprendemos, hermanos, que Cristo, el Señor dice que así el polvo va a volver a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces el espíritu del hombre vuelve a Dios. ¿Y qué pasa con el alma, pastor? Porque dos seres espirituales hay dentro del hombre. Y hay uno que es material, que es carne física, y se vuelve al polvo. Ese es el que sepultan, pues. Hasta con mariachis, hasta con naipes lo sepultan hay veces.
Un señor puertorriqueño murió y le dijo a su mamá que por favor el día de su sepelio que trajera a todos sus amigos de jugar naipe y que se sentaran todos en la mesa juntamente con ella y que lo sentaran ahí a él para que todos jugaran naipe y que él también iba a jugar naipe con ellos. Y ella dijo, como es su última voluntad del difuntito, se lo vamos a dar. Todos jugando naipe y el muerto estaba ahí con ellos. El mundo sí es loco. No se dan cuenta que cuando alguien muere, se va para siempre. El estuche queda aquí, pero el alma y el espíritu fueron llamados por el Dios del cielo. Veamos qué dice, hermanos. Vamos a ver el profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Vamos a ver qué dice la bendita y poderosa palabra del Señor. Dice, así que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es lo que muere? El alma. ¿Qué es lo que siente? El alma. ¿A dónde reside la voluntad, los pensamientos, las ideas y todos los deseos? En el alma. Una vez que el alma peca, hermanos, alma que pecare, esa morirá. El espíritu vuelve a Dios. ¿Por qué razón? ¿Y por qué no dice que el alma vuelve a Dios? No, porque el alma es condenada. El espíritu vuelve a Dios. Pero ¿cuál es la razón? ¿Qué les enseñé yo a ustedes? ¿Cuál es la función que tiene el espíritu del hombre dentro del cuerpo? Proverbios capítulo 20 y versículo 27. Miren la función que tiene el espíritu del hombre dentro del cuerpo del ser humano. Amén. La Biblia dice que Dios ha puesto tanto en buenos y malos, en asesinos o justos. Dios ha puesto un espíritu. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Cómo es que Dios nos conoce tanto a magnitud a todos los seres humanos? Porque ha puesto un espíritu en nosotros. Y a través de ese espíritu sabe hasta lo más minucioso que nosotros pensamos. Dios lo sabe. Ahí está dentro. Ese lo andan hasta los magnates de este mundo, lo andan adentro. Y a través de ese espíritu es lámpara de Jehová adentro del hombre. Por eso es que el hombre está en la casa y está en el celular. Y cuando ve a la mujer, pone muñequitos. Y la mujer le dice, ¿qué estás haciendo? No, aquí nada más chateando con mi amigo. Pero ya Dios lo sabe. Salmos capítulo 139. Todos, vamos a la palabra. Desde el verso 1 en adelante. Acuérdese que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y yo les he dicho que espíritu con E minúscula se refiere al espíritu humano. Espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo. No hay que confundir una cosa con otra. Amén. Dice la Biblia. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué dice la Biblia? Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ya Dios sabe lo que usted está pensando. ¿Cuántos pensamientos cruzaron ahorita por su cabeza? Porque hay unos que están aquí como muebles. Pero sus pensamientos están ahora mismo batiendo concreto allá en el trabajo. Sí. O hay unas mujeres que están aquí sentadas, pero están meneando la masa tamales en la casa. Por eso dice el salmista, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos.
Verso que sigue. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. No ha llegado la palabra todavía. Y ya delante de Dios es una petición hecha. Verso que sigue. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es alto que no lo puedo comprender. Por eso dice David, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay lugar donde el hombre puede esconderse delante de un Dios tan perfecto. Por eso es que en la iglesia tenemos que andar derechos, como dicen los hermanos hondureños. Tenemos que andar así, hermano. No podemos andar en ¿cómo se llama? En medias o haciendo daño. No podemos andar a medias en el evangelio. El cristiano debe saber que el hombre no puede huir del Espíritu de Dios. El espíritu humano es lámpara de Dios y el espíritu humano, hermanos, es lo perfecto. ¿Dónde el hombre se puede esconder? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si al infierno, dice el salmista, me fuere a meter, en el infierno también sabes que yo ahí estoy, ahí estás tú, porque Dios llena toda la tierra. ¿Por qué entonces creemos que el alma no se queda en el cuerpo y el espíritu y el alma tienen que salir del cuerpo? Vamos a un ejemplo bíblico. Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 21. Esto es un golpe en la yugular a los falsos enseñadores de que el alma se disuelve en la tumba. Mentiras. Dice el verso 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo, oh Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él, porque el alma se había ido. ¿Quién hizo esta oración? Elías, el profeta. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces el alma no se queda. El alma se va cuando la persona muere. ¿Por qué piensan ustedes que Dios fue tan severo y directo cuando una persona moría? Porque no tienen contacto más con esta vida. Segunda de Samuel, capítulo 12. El niño resucitó cuando el alma volvió al niño. Se lo entregó a su madre, el profeta Elías. Segunda de Samuel, capítulo 12. Todos. Y versículo 23. Quiero leer con ustedes. Vamos a ver qué dice la escritura. Pero entendámoslo un poquito más atrás. Veamos el verso 21. Dice aquí, para que lo entendamos, qué es lo que vamos a leer. Le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. David estaba ayunando por su niño que había o que estaba enfermo. ¿Cuántos saben que la oración de ayuno, en oración y ayuno, Dios responde? Sí. Yo le pregunté a un joven y le dije, ¿verdad, joven, que todos los cristianos tenemos que orar? Sí, señor. Amén, pastor. Todos los cristianos tenemos que orar. Y tú oras, la verdad no. Pero sí él estaba consciente que los cristianos tenemos que orar. Y dice la Biblia, en el verso 21, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún ayunabas y llorabas,
y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Todos ya sabemos que ese niño había sido engendrado con el pecado de David cuando tomó la mujer de Urías Heteo, Betsabé. Todos sabemos. Y como castigo Dios le hirió al niño. Miren que hay enfermedades que no las pone el diablo. Hay enfermedades que las permite Dios. Uno debe ser cuidadoso cuando va a orar por alguien, porque la gente le dice, venga, póngale la mano a este cabezón aquí, pastor, para que Dios haga un milagro. Y ese cabezón en desobediencia anda, huyendo de la presencia de Dios. Póngame la mano, pastor, por ahorita aceite, póngase. Y hasta los demonios quieren que bendicamos nosotros. Y aquel no quiere nada de Dios. Pero mire, David reconoce una gran verdad. Y lo primero que David dice, que mientras vivía el niño, Dios podía tener misericordia de él y sanarlo. Pero ¿qué pasaría cuando el niño muere? Verso 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Dese cuenta, señora religiosa y señor religioso y magallero, escuche esta enseñanza. Una vez que tu familiar muere, no puedes hacer nada por él. El niño de David, el rey David, uno de los emblemáticos de Israel, había muerto su niño, se levantó, comió y se cambió y comió y dijo, ya estuvo. Y los ancianos no miraron bien aquello. Le dijo, ¿por qué lo que haces? Dijo él, porque vivo Jehová podía tener misericordia y sanármelo. Pero ahora que ha muerto, yo no puedo hacerlo venir a él. No, yo voy a ir a él. Hablando de la muerte, los muertos no salen. Uno va a ellos. Es bien importante que sepamos eso. ¿A dónde están los textos bíblicos que dicen que los muertos no salen? Eclesiastés le dije 9:6, ¿no los apuntaron? Eclesiastés 9:5 y 6 y también segunda de Samuel capítulo 12 y versículo 23 y vamos a seguir todavía un poquito, denme unos 2-3 minutitos para que no se enojen las suegras. Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 18 y versículo 9. Alábenlo pues, hermanos, gócense. Gócense y compartan esta enseñanza, porque hay veces nosotros no compartimos las enseñanzas de Dios, sino nuestras locuras. Ahí pone la gente a compartir cosas que no tienen sentido de usted, en nada. Amén. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras. En el verso 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Siempre Dios a su pueblo le ha dado enseñanzas, directrices claras para no fracasar. ¿Cuáles eran esas abominaciones? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Sí, porque hay gente que quiere saber del difuntito que se murió hace unos meses. Es que viera que no me deje en paz usted. Ahí viene a medianoche. Yo voy a ir a preguntarle por medio de un medium, que el Señor reprenda al diablo. ¿Y quién es el medium? El medium es el que sirve como el de en medio para poder conectarse con el espíritu del muerto. Ese es un brujo. Y poder hablarle y decirle, tu familiar dice que no se fue contento contigo porque le robaste dinero cuando estabas en vida. Y el medium es el que sirve para conectar al que está muerto con el vivo.
Hermanos, la Biblia es tajante. Amigo que me sigue por estas redes sociales. No podemos consultar a los brujos, ni a los hechiceros, ni a los encantadores, ni a los adivinos. No podemos ir a consultar por los muertos, porque los muertos se murieron y están en el infierno. Si tu abuelita no confesó a Jesús, está en el infierno. Y si confesó a Jesús, está en el cielo. No podemos, no hay dos vueltas a Dios. Aquí es solo una. Es prohibido. Y el Señor prohibió. Y usted sabe que en la misma iglesia tenemos gente que le gusta consultar a los adivinos. Oyen decir que viene un loco falso profeta por allí para decirle cosas de profecía. No les importa hasta pagarle. Cómo la iglesia está verdaderamente desenfrenada. Si usted sabe cómo usted tiene su relación con Dios, ¿sí o no? ¿Sabe o no sabe? Usted sabe cuando Dios ya no lo visita. Y no me venga con cuento, usted lo sabe. Usted sabe que ya no siente el Espíritu Santo, que ya no ora, que ya no tiene consagración, que ya no lee la Biblia. ¿Para qué quiere un profeta loco que le venga a decir a usted esa cosa? Usted lo sabe. Yo le dije que el otro día yo fui a una reunión con unos hermanitos. Y fuimos a comer del instituto, unos hermanitos muy lindos, por cierto, siervos de Dios. Pero ellos están estudiando. Y yo como su pastor fui con ellos. Todo estaba bien. Estaban haciendo la ceremonia, luego la comida, y estaba todo bien. De repente uno de ellos agarró el micrófono y dijo, no sigo. Dije, pues en realidad me detengo, pero lo que yo siento ahorita es tremendo aquí en el altar. Hay palabra profética. Y entregó y dijo, mejor no sigo porque esto se va a encender aquí. Yo estoy comiendo en la mesa. Viene otro del otro y lo dijo, tú no sigues, pero yo sí sigo. Y dice, así dice el Espíritu de Dios. Y llama a una mujer allí toda desordenada. Dice, Dios, pídeme las naciones que te las voy a dar. A ti te hace profeta a las naciones. A ti te da y comienza para allá y para acá. Y yo le dije a mi señora, los levantamos porque aquí se metió el diablo, ya nos vamos. A todos les profetizó. ¿Por qué no fue a profetizarme a mí? Porque lo hubiera avergonzado ahí delante de toda la gente. Mi señora los agarramos de la mano y vámonos, me dijo ella. Y los hermanitos me dijeron, también nosotros nos vamos. Porque esas no son nuestras enseñanzas. No me malentienda, el Espíritu de Dios te puede usar. Pero para levantarle la carne a una mujer desordenada y a un hombre decirle que es profeta a las naciones. Y que Dios te da las naciones como herencia. Están locos. En el Salmo 2, el Señor se las entregó a su Hijo Jesucristo. Y le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendro hoy y te doy las naciones como herencia. A Jesucristo se las dio. Por eso no puede darle las naciones a otro hombre, se las entregó a su hijo. Hay que aprender la Biblia. El Señor entregó las naciones a su hijo. ¿Están contentos los hermanos? Por eso los cristianos no podemos consultar a los muertos, es prohibido. No busque medium, que no, eso es ilegal, eso es penado y hasta muerte de Dios hay sobre los que practican esas cosas. Por eso todo brujo hechicero que nos mira por las redes sociales, si no te arrepientes te van a poner la vara y vas a sufrir. Si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Hermanos, es importante que estudiemos estos temas. ¿Por qué? Porque los cristianos, una vez que morimos, vamos a la presencia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la Biblia, San Juan capítulo 11. ¿Por qué dijimos que cuando Cristo recibe la noticia le dicen, el que amas está enfermo? Las hermanas de Lázaro, María y Marta, le enviaron a decir, al que amas está enfermo. Entonces, miren lo que dice ahí mismo, bajemos un ratito, ya estoy terminando. San Juan
capítulo 11, versículo 1 y 2. Miren lo que dice la Biblia. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Usted sabe que este hecho no había pasado todavía. Pero ¿por qué dice que ya lo había ungido? Porque el capítulo 11 se escribe antes que el capítulo 12. Es bien importante que usted aprenda eso. Pastor, sí, hermano, porque no se sigue en orden cronológico. Acuérdense que el 11, la historia del 11 es después ya del 12. Esto es después del 12. ¿Por qué del 12? Porque María es la que ungió al Señor y aquí todavía no había pasado, pero este se escribe antes que el 12. ¿Ahora me entendieron? Entonces, María, cuya hermana Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Miren lo que sigue diciendo. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Ahora, ¿por qué Jesús no acudió? Si él amaba a Lázaro, la Biblia dice que amaba a Lázaro y amaba a sus hermanas. Los amaba, eran sus mejores amigos. Cristo también tenía amigos, hermano. Y cuando el Señor dice mejor que hizo, se quedó allí 2 días más. El Señor se quedó y no se fue. Entonces, después que pasan 2 días, y dicen que de donde él estaba hasta Judea, hasta Betania, habían también 2 días de camino. 4 días se habían cumplido. Por eso es que él dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Y cuando los discípulos oyeron, dijeron: entonces si duerme, va a sanar. Ellos hablaban del reposar del sueño, mas él hablaba de la muerte. ¿Y por qué les tuvo que hablar claro? Les dijo: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes porque no estaban allí, para que crean. Usted sabe que todo acto que Jesús hace en nuestras vidas es para que nosotros creamos. Pero nosotros, en vez de creer, incrédulos seguimos. Hermano, Dios es fiel. Dios es real. Yo se lo digo porque lo vivo. Y mi esposa sabe que yo honestamente, hermano, hay veces me quedo pensando y digo: no lo digo, mejor no, porque yo voy a predicar un lugar. Y sabe Dios que yo no voy por dinero nunca, yo voy por dinero. Yo voy a predicar porque Dios me llamó a predicar y a ganar almas para Él. Y hay iglesias, hermanos, que no pueden ayudar al pastor invitado, no tienen pues. Y como nosotros no vamos buscando el Washington y las cosas monetarias, Dios lo sabe que no. Yo he dicho que un verdadero pastor no anda viendo qué saca de la gente, anda viendo en qué ayuda a las personas. Yo voy a predicar. Y cuando yo me vengo para la casa, como el Señor sabe, pues que uno tiene que pagar biles. Uno tiene que pagar muchas cosas que tiene que pagar. Cuando llego a la casa, yo digo: gracias, Señor Jesús, porque fuimos a cumplir tu obra. Allá de repente una llamada de un hermano de otro estado: pastor, Dios me tocó, mire, le mando. No te preocupes, no, usted no me va a quitar esto, Dios se lo manda a usted. El Dios del cielo es tan fiel que no nos deja sin comer. Siempre pasa así. Hermanitos que yo no conozco, pero que Dios sí los conoce. Y ellos me conocen a mí por las redes sociales.
No, mi pastor, esto se lo manda el Señor a usted. Y yo digo, se me salen mis lágrimas. Gracias, Señor. Porque tú sabes que tu siervo paga renta, paga comida, viste, echa gas. Porque un hermano dice, no, hay pastor, el pastor tiene dinero. Unos hermanos me iban a venir a ayudar a pintar la casa y otros se acercaron a otro hermano y le dijeron, le vamos a ayudar al pastor. No, el pastor que pague, él tiene dinero. Y no los dejó que vinieran. Y yo le dije, lo quiero ver ese hermano para abrazarlo y decirle que Dios lo bendiga. Porque me hace con dinero. Amén, que Dios me lo bendiga. Miren, hermanos, termino aquí. 2 días más, 2 días, 4, Jesús llegó a Betania. Lázaro está ya no en el sepelio, no están en el funeral allí, no, ya fue enterrado. Cuando él llega a aquel lugar, lo primero que sucede es que la hermana de Lázaro le dice, si tú hubieras venido, mi hermano Lázaro estuviera vivo. ¿Se fijan, hermanos? ¿Qué había dicho Jesús? Que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Estaba en la tumba? Sí. Y miren lo que dice el capítulo 11, versículo 21. Y ahí cerramos. Porque les dije que vamos a dar 2 a 3 lecciones de este tema. Y Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Porque así creían los antiguos que allá después de muchos cientos y siglos de años iban a resucitar. Pero la sorpresa más grande, le dijo el dador de la vida, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo vamos a dejar ahí. Pastor, ¿y por qué no habla de la muerte de Lázaro resucitado? Para la otra semana, no coman ansias. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Si yo doy esto, de aquí nos lo vamos hasta las 9 y algo. Y hasta las 10 y la hermana Rina se le queme el pan. Amén. Que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Hermana Rina se mete en problemas. Porque estos hermanos quieren que digamos. Pide oración, hermano Nelson Flores, tiene fiebre y vómito. Vamos a orar. Nelson Jr., el niño pequeño. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que pongas tu mano, que sanes la vida del niño, Señor, de Junior. Sánalo en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. Por la llaga de Cristo, este niño recibe salud. Por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Quisiera preguntarle que si alguna vida quisiera a Cristo en esta tarde, en este día, podemos orar por ti. Amén. María Dolores Maldonado pide oración por su hijo, que Dios lo salve y lo rescate de las tinieblas, por su nuera, que Dios la salve. Conchita Blais pide oración por sanidad de cáncer de próstata, hígado y riñón, por Apolinar López. Angélica Mejía pide oración por depresión. Leonor pide oración por sanidad. Sonia Torres pide oración por David Torres, por salvación, que Dios trate con él. Padre que estás en el cielo, levantamos esta papeleta, este papel, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hay sanidad. Se va la maldita depresión.
Se va toda enfermedad del diablo, la reprendemos, la echamos afuera. Sanidad por las llagas de Cristo. En el nombre de Jesús te damos la gloria. La gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Así que hermanitos, Dios les bendiga. Vamos a entrar en la oración.